Que Jesús pasó ahí. When he was in his vigil before his crucifixion. Puede que se acuerden esa noche de vigilia que él pasó la noche anterior a su crucifixión. This night has much meaning for all of us and for the world today. Esta noche tiene mucho significado, no solamente para ellos en ese momento, sino para todo el mundo hoy en día también. It was in the Garden of Eden where Jesus spent his last moments with his disciples before he was arrested and taken to be tried for crucifixion. Fue en el jardín de Getsemaní donde Jesús pasó esos últimos momentos con sus discípulos antes de ser llevado a ser crucificado. But let's think about and this was a great significance for all of us because he died atoning for our sins. Y esto, como ya habíamos mencionado, es que esto fue de gran significancia porque Él murió para redimirnos de nuestros pecados. But let's think about some facts about the Garden of Gethsemane. Quiero compartirles algunos hechos sobre el jardín de Getsemaní. So, the Garden of Gethsemane is on the slope of the Mount of Olives. I think you've probably read about that in the scriptures. Así que, bueno, lo primero vamos a hablar de un poquito de la geografía. El jardín de Getsemaní está en una pendiente en el Monte de Olivos. It's on the other side of the Kidron Valley. Y está del otro lado del arroyo de Cedrón. And it's in Jerusalem, across from the temple. Y se encuentra en Jerusalén, justo enfrente del templo. And even though there was a very special and shady place that Jesus and his disciples went to get away from crowds and to be able to pray together and to rest, y a pesar de que Jesús y sus discípulos encontraron en este espacio un lugar donde podían retirarse, descansar, orar, I want to tell you that it was also a commercial center for producing olive oil. También les quiero compartir que era un centro comercial para poder producir aceite de oliva. There they used huge rocks to press the oil out of the olives. En ese lugar usaban unas piedras gigantes para machucar las aceitunas y sacarle el aceite. And they filled the bottles of oil for cooking, lamps, and medicine for the people to provide light and sustenance. Y bueno, usaban ese aceite que salía de los olivos para llenar botellas. Y esas botellas se usaban para medicinas, usaban para luz y también para cocinar. But it was also just as this was the Permian Basin of Jerusalem. Piénsenlo así como un lugar, un centro comercial muy grande dentro de Jerusalén. And the olive provided them light, sustenance, and healing. Y ese aceite les provenía sustento, sanidad y también luz. Just as Jesus' spiritual victory that night was to provide spiritual light, sustenance, and healing for humanity. De la misma manera, esa victoria de Jesús esa noche iba a proveer una luz para el mundo, iba a proveer sanidad para la humanidad y también iba a proveer sustento para nosotros. It's important to know that Jesus and his disciples went to the Garden of Gethsemane often. Quiero resaltar algo. Jesús y sus discípulos iban al jardín, pero de manera frecuente. Because Jesus knew that in order to pour into the lives of others and give them hope and peace, they had to also be filled. ¿Por qué? Porque él sabía que para poder darle a los demás esa esperanza y esa paz que él estaba entregando, también necesitaba llenarse. And they came to the garden to spend time with God. Y con ese motivo, ellos se acercaban al jardín para pasar tiempo con Dios. So this we see in John 18:1 and 2. Y esto lo podemos ver en Juan 18, aquí en estos pasajes. And with this one, Maria Laura is going to read it in English and Spanish, because I can't see it. Y está en el versículo 1 y 2. Voy a empezar en español.
Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que los traicionaba, conocía este lugar, porque muchas veces habían ido ahí con sus discípulos. So I'm going to read it in English. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and he and his disciples went into it. Now Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus had often met there with his disciples. Go ahead. Quick. So, Proverbs 4:23 says, above all, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, pues de él mana la vida. Jesus knew that he had to protect his own heart, where the relationships with his Father were and his disciples. His mission to save the world was also there, and the strength to see it through even in the darkest circumstances. Jesús sabía que él debía cuidar su corazón porque ahí se encontraba su relación con el Padre, su relación con los discípulos, pero también su misión para salvar a la humanidad. And Jesus guarded his heart in several ways. Y en ese lugar iba a encontrar la fuerza para poder atravesar esas circunstancias difíciles. Jesús guardó su corazón de varias maneras. So first of all, he did it by protecting his time with the Father. Lo primero que él hizo para proteger su corazón era proteger ese tiempo a solas que él tenía con el Padre. And this we find in Luke 5:16. Esto lo podemos ver en Lucas 5:16. He also did it by sharing his emotions. Jesus spent time pouring out his heart to the Father. He shared with God what was on his mind and heart, even amid the most difficult hours of his life. Y como dice en Lucas 22:42 y 23:34, dice que Jesús cuidó su corazón compartiendo sus emociones. Él pasó tiempo virtiendo todo lo que le estaba pasando al Padre. Él compartía lo que tenía en su mente, en su corazón, y bueno, obviamente en ese momento más difícil de su vida también fue al Padre y compartió lo que le estaba pasando. He also, and that's found in Luke 22:42 and Luke 23:34. He also guarded his heart by renewing his energy. That's very important. También otra cosa que él hacía para cuidar su corazón era renovar su energía. Even though he was constantly followed by crowds and was in high demand, he set aside time to be filled and to rest. That's found in John 4:6. Y a pesar de estar todo el tiempo agobiado con multitudes y todos pidiendo su atención, él tomaba tiempo para descansar y para volver a llenarse. Esto lo vemos en Juan 4:6. We all need a garden. Todas necesitamos un jardín, ¿no? But how did Jesus prepare for his battle in that Garden of Gethsemane on that final day? Jesús tenía su jardín de Getsemaní, pero lo que quiero que pensemos ahora es de qué manera se preparó Jesús para esa última batalla que él tuvo que enfrentar. The first way that he prayed was with constant and continuous prayer. Lo primero que hizo para poder prepararse para este día fue orar constantemente. And this is found in Luke 5:16 that says, Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. And in Mark 1:35 it says, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where he prayed. Y en Marcos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. You will find many passages in the Bible that
reflect the same idea of Jesus taking time to get away and to pray and communicate with his Father. Y si se ponen a buscar, van a encontrar muchos pasajes en la Biblia donde ven a Jesús retirándose a un lugar solitario para poder comunicarse con el Padre. But we see that he began this very early in life. Y bueno, otra cosa que vemos es que él comenzó a prepararse muy temprano en su vida. This is the picture of Jesus in the temple at 12 years old. Piensen en esto. Esto es una imagen de Jesús cuando él estaba en el templo rodeado de los maestros cuando tenía solo 12 años. And he said it says he grew in wisdom, and of course part of that is spending time in the Word. Y él dice aquí que él creció en sabiduría y obviamente parte de eso es pasar tiempo en la palabra de Dios. And we see that Luke 2:42 says, "And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man." Y como vemos en Lucas 2:52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. He also comforted others in community. Otra forma de que él se preparó para esa noche en el jardín fue que él consolaba a otros en su comunidad. Matthew 5:4 says, this is Jesus' words, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Dice en Mateo 5:4, dichosos los que sufren, porque serán consolados. And Jesus also says, in John 16:33, it says, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Y dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. So, Jesus prepared through his lifetime for many things. Another thing that he did was that he lived full of joy through the Holy Spirit. Y bueno, como estamos mencionando las cosas que él hacía para prepararse, otra cosa que él hacía era vivir lleno de gozo por medio del Espíritu Santo. And remember, joy is not happy, happy. Y recuerden, el gozo no es, qué feliz que estoy. It's that underlying foundation of peace that we have with God, no matter what's happening. Es ese fundación de paz que yo tengo sin importar las circunstancias que estoy atravesando, saber que estoy bien con Dios. And Luke 10:21 says, "At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do." Y acá vamos a ver un ejemplo de Jesús con alegría. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad." And finally, he loved. He loved. And one of the ways, the maximum way that he showed his love was his final crucifixion on the cross. And he says, my command, and he tells us during his time on earth, he says, "My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Y bueno, lo último que hizo Jesús a lo largo de su vida para prepararse para ese momento en el jardín fue que él amó de una forma muy profunda. Y obviamente lo máximo que él mostró en su amor fue la crucifixión. Pero acá vemos también en Juan 15:12, Jesús dice, "Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos." But before Jesus made this final demonstration of his love for man,
he had his final battle in the Garden of Gethsemane. Y antes de llevar a cabo este último acto final de amor, él tuvo esa última batalla en el jardín. So, I'm going to take you back in time to just before they arrive at the Garden of Gethsemane. Quiero que me acompañen y voy a contarles la historia de lo que pasó justo antes de que entraran al jardín esa noche. And I really encourage you to read chapter 26 of the whole chapter so you'll get the context of what was happening. Así que yo voy a hacer un recuento de este pasaje, pero les animo, lean durante la semana Mateo 26, 36 al 46, si desean profundizar y meditar sobre este momento. But I want to tell you, as he was arriving in the garden, he had already experienced a tremendous blow to his heart and his soul. Él, al llegar al jardín, ya había experimentado un golpe bajísimo y su corazón estaba pesado. Because his disciple of 3 years, his close friend, the person he had taught and poured into, Judas, had decided to betray him. And at the table of their Last Supper together, he reveals this, and Jesus does too. Entonces, el amigo cercano que él tenía, amigo de 3 años, el discípulo que él había invertido tanto tiempo, tantos recursos, y lo quería, lo acaba de revelar que lo va a traicionar. Y él obviamente le comparte eso a los otros discípulos también. So as he arrives at the garden, he leaves the majority of his disciples close to the gate, and he tells them to watch and wait. Entonces cuando llegan a este jardín de Getsemaní, hay una puerta, y él los deja ahí orando con la mayoría de los discípulos. But he takes his closest friends, Peter, James, and John, and he wants them to be close to him. He wants them to be watching with him. Pero él se lleva a sus 3 amigos más cercanos, a su círculo íntimo, si se quiere. Y lleva a Pedro, Juan y Santiago y les pide, oren conmigo. And I don't know if some of you have probably experienced a time where you just needed family or someone close to you to help you bear the burden of something that you're about to face or that you are facing. Y es posible, porque somos humanas, que todas hemos atravesado algún momento difícil en que hayamos dependido de nuestras relaciones, nuestros familiares, nuestros amigos, para atravesar un momento difícil. And our friends are not always there for us like we hope they would be. Y desafortunadamente nuestros amigos o nuestras amistades a veces no están como los necesitamos. And sometimes even family isn't. Y a veces incluso nuestra familia no puede estar para apoyarnos. So this was Jesus' experience that night in the garden. Y esto fue lo que Jesús pasó esa noche en el jardín. Because he tells Peter, James, and John, he says, wait, watch, pray with me. My heart, my soul is grieved to the point of death. Y les dice, muchachos, Pedro, Juan, Santiago, por favor, oren conmigo. Mi corazón está tan pesado que siento como la muerte. I don't know if you've ever felt that much despair, that much grief, but Jesus felt that night. No sé si ustedes han llegado a ese extremo de sentir algo tan fuerte, pero Jesús lo estaba pasando en ese momento. Jesus goes off, he leaves them there, and he goes off deeper into the garden, and he begins to pray. Así que Jesús va y se retira de su grupo íntimo de amigos, los deja ahí y se mete más profundo en el jardín para orar. He puts his face to the ground and he says, Lord, if it be your will, let this cup pass from me, but not my will, but yours be done. Y dice las palabras que conocemos, ¿no? Dice, Padre, realmente preferiría que este vaso pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la suya. And I want you to think about something. Maybe I've just now realized this in the last few weeks. Y quiero compartirles algo porque es la primera vez como que me fui dando cuenta al preparar esta lección. That Jesus was having this heaviness, this grief, this anguish, not only because of the physical pain that he was going to bear on the cross. I always focused on that. Y me di cuenta, Jesús no estaba teniendo solamente esta lucha por el dolor físico que estaba a punto de pasar, But Jesus had never
sinned. Pero quiero que recuerden algo. Jesús nunca pecó. And you know that for God, sin is abhorrent. He doesn't want to be in the presence of sin. Y quiero recordarles, para Dios el pecado es algo terrible. Él no puede estar en contacto con el pecado. And Jesus had lived his whole life realizing that his day was going to come when he was going to take on the sins of the entire world. Y Jesús, desde el momento que era pequeño, creció sabiendo que se venía el momento que él iba a cargar con el pecado del mundo. And now the moment has arrived. Y ahora está justo por pasar. In one of the other passages, and I failed to write it down, but please read all the passages you can about the Garden of Gethsemane. It says that Jesus' anguish was so great that God sends an angel to comfort him and to strengthen him. Y en uno de los pasajes paralelos dice que estaba tan angustiado Jesús que Dios manda un ángel para consolarlo. And there's even some famous paintings of Jesus in the garden, and it shows an angel consoling him. Incluso hay pinturas famosas que muestran un ángel que está ahí consolando y dándole ánimo a Jesús. So I want to tell you, when we're in anguish and we don't know where to turn to and we don't know what is going to happen, God also lifts us up. We have his spirit in our heart and he lifts us up if we will only turn our ears to him and recognize that comfort of God. Y como paralelo para nosotras, también cuando estamos pasando esos momentos de angustias, Dios nos invita a acercarnos a Él para que podamos recibir ese consuelo de Él también. Jesus was so anguished in his spirit, so much anxiety and not despair, because God, of course, knows the end of things, but so stressed that he even showed evidence of a medical condition that has been proven later to be true, that if you are super stressed, that the little tiny capillaries in your skin can cause blood to seep through your sweat glands. Entonces estaba pero tan estresado Jesús que Él empezó a sudar gotas como de sangre. Y hoy en día conocemos cuál es la condición médica. Pasa solamente cuando estamos tan estresados que los capilares que tenemos en la piel explotan y se mezclan con nuestro sudor. Y eso causa que parezca que estamos sudando sangre. I've been stressed before, but I'm thankful I never got that stressed. Y la verdad les comparto, estuve estresada en momentos de mi vida, pero nunca tan estresada. So Jesus goes back to his disciples and he finds them asleep. Así que Jesús vuelve a sus discípulos y los encuentra dormidos. These are his friends he's asked to wait and pray with me. Please support me in this moment. Y recuerden, estos son sus amigos íntimos, los que le pidió ayuda y le dijo, oren conmigo, por favor, porque estoy pasándola mal. And, you know, Jesus tells Peter, pray that you enter not into temptation. Pero él se apiada también de ellos y le dice, Pedro, ora para que no caigas en tentación. And, you know, eventually every one of his disciples ran away in fear, except John, who was at the foot of the cross. Y si lo recuerdan, eventualmente, a lo largo de esa noche, todos sus discípulos iban a huir de Jesús, excepto por Juan, que estuvo al pie de la cruz. So, even in his anguish, Incluso en su angustia, Jesus was mindful of the need to warn his disciples to join him in prayer against the coming temptation. And that's found in Matthew 26:41a. así que como lo que mencionamos, incluso en medio de ese momento difícil, Jesús se apiada y tiene compasión de sus discípulos y les avisa, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en la tentación. You know, it touches me the words that Jesus says to Peter. He says, Peter, could you not watch with me just 1 hour? Y me conmueve un poquito las palabras que Jesús le dice a Pedro. Dice, Pedro, ¿no pudiste quedarte despierto 1 hora? But how many times have we been weak in our humanity and not done the things that God calls us to do? Pero como humanos lo entendemos bien, ¿no?
Porque cuántas veces nos ha pasado que fuimos tan débiles que no pudimos hacer las cosas que sabíamos que le agradarían a Dios. On the third time that Jesus comes back, he finds them once more sleeping. Y obviamente va y viene otra vez, la tercera vez, los encuentra dormidos otra vez. But Jesus says, well, it's time. There's no more time to pray. The hour has come. Dice, bueno muchachos, llegó la hora, ya está. El tiempo de oración ya ha acabado. So, I want to tell you though, Jesus won his battle in the garden because he was preparing for it during his entire life by regularly visiting the secret garden. Y al finalizar esa tercera oración, él encuentra esa paz y él gana su lucha en el jardín. Pero no lo hizo porque fue un momento para otro, sino porque se había estado preparando para ello toda la vida. And I told you before, and we shared before, that we all need a secret garden. We all need this interior connection with God. Y como les decía antes, todas necesitamos un jardín. Todos necesitamos un espacio donde podemos conectarnos de manera cercana con Dios. What does the secret garden do? Well, the secret garden prepares you through, first of all, prayer. Así que, ¿qué haría este jardín secreto en nuestra vida? Una de las cosas que haría es, primero, prepararnos a través de la oración. It also helps us by helping us to grow in wisdom. Y también nos ayuda a crecer en sabiduría. And we don't do that just by taking in the world's philosophies and things. Y no lo hacemos así por osmosis, absorbiendo todas las filosofías del mundo, But we do it through life, walking with Christ, sino que lo hacemos caminando intencionalmente con Cristo. and by spending time intentionally in the Word of God. Y también siendo intencional en lo que leemos y lo que meditamos en la palabra de Dios. And the garden also prepares us by giving us and having us giving and receiving comfort. Y muy paralelo a lo que Jesús, ¿no? La experiencia de Jesús, este jardín secreto nos prepara por medio de recibir consuelo, pero también dar consuelo a los demás. So, it can't be help me, help me, help me all the time. We have to have our eyes open to those that are around us who also need to be lifted up and given comfort. Para prepararnos para estos momentos difíciles no puedo simplemente estar recibiendo, sino también tenemos que darnos cuenta que yo también tengo algo para darle a otro. So our compassion one to another is important. It's incredibly important to helping us to overcome our battles in this world. Así que, So, ayudándolos los unos a los otros también nos ayuda dando compasión a levantar nuestro espíritu y ayudarnos a enfrentar las batallas en este mundo. Gracias. Y ahora saben por qué ella está Sí, yo traduciendo. necesité esa compasión un segundo. And finally, Y por último, we're also prepared by being full of joy through the Spirit. y también nos preparamos por medio de estar llenos de gozo a través del Espíritu. And the Spirit, Y ese Espíritu se encuentra dentro nuestro. and it's not an it, it's a he. Y recuerden, no es un eso, es Él, el Espíritu, es una persona. Él nos acompaña, he accompanies us. Él nos acompaña. And finally, the secret garden prepares us by helping us to love in community. Y por último, el jardín secreto nos prepara para esos momentos difíciles, amando en comunidad. So, if you need a garden, I want to invite you to come to the garden. Si ustedes necesitan ese jardín para prepararse para esos momentos difíciles, yo quiero invitarlas a que vengan al jardín. I want to encourage my sisters to cultivate this garden
this relationship between you and God. Y quiero animarlas a que cultiven esa relación, esa cercanía con Dios. Every day, Todos los días, in all circumstances. en toda circunstancia. And Jesus said in Matthew 11:28-30, he says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." That's Matthew 11:28-30, those of you that didn't get to see it. Come to me, all you that are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Y bueno, como dice Mateo 11:28-30, un poquito parafraseado, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Toma sobre mí tu yugo y aprende de mí, pues yo soy amable y humilde. Y en mí encontrarás descanso para tus almas. Pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. So, if you find yourself that you're not really sure how to create this garden between you and God, this relationship, this time of peace and rest, I invite you to come and talk with Maria Laura or me or some of the other sisters, and we'll be glad to share that with you, because that's an important thing for us in this life, especially right now in our lives today. So please come to the garden. That's the invitation. Así que si ustedes no están muy seguras de cómo cultivar ese jardín, esa cercanía con Dios, o tienen curiosidad de cómo poder profundizarlo más, y quieren hablar con alguien, está la hermana Laura, estoy yo también, o cualquiera de las hermanas que están aquí con ustedes, simplemente díganlo, porque a veces necesitamos expresar nuestras necesidades también y ser vulnerables con los otros. Pero estaríamos más que felices de orar por ustedes si lo desean. Así que la invitación queda, vengan al jardín.